Buenas, pues yo soy Manolo y os voy a enseñar qué es lo que tengo en la mochila, qué es lo que me he traído para el torneo ahora en Asturias, para Open de España. Y nada, vamos al lío. Para empezar con los paters, tengo los paters que yo uso para patear, tengo dos idénticos, Deputy, ¿vale? Deputy en Classic Soft. El Deputy a mí es que me mola mucho. Yo el Deputy me lo pillé una vez en el Trilogy Challenge y nada, me moló tanto que dije, ya Dios, está todo guapo, está que me lo he pillado en soft y en medium porque tiene más agarre, o sea, esto para la lluvia, esto cae al suelo y se pega. Y para otro tipo de terreno, cuando está el terreno con mucho polvo, lo que sea, esto no bota, esto cae al suelo y se pega. Y el Deputy lo que tiene de guapo es que es súper inestable, o sea, tú puedes hacer pads súper largos y tirarlo con un poco de hyzer y esto se pone recto y sigue. O sea, está muy chulo, a mí este disco me encanta. Es uno de mis discos favoritos. Luego, los paters que yo tiro, pues tengo dos. Uno que es un Aviar 3 en Star, que este se lo cambié a Fede por un disco y luego yo lo he pintado en bonito. Está chulo, ¿eh? Y luego también tengo un Vibram Rich, y la diferencia entre los dos es que este es mucho más gomoso, o sea, el pater el Rich es de Vibram, o sea, esto es más gomoso, o sea, que esto lo tiras contra el suelo y se queda en el suelo. Este bota mucho más. Son dos paters estables y lo uso para hacer approach de derecha, para hacer approach cuando tú quieres tirar el pater alto y que vuelva, porque sabes que este pater va a volver. O sea, son los dos paters que yo uso para tirar. Bueno, pasando a los midrange, tengo 5 actualmente en la mochila. El primero de ellos es el Wolf. Este disco, o sea, un Wolf en plástico de X, o sea, el más barato y el más inestable de Innova. Y este disco aparte tiene un -4 de turn, o sea que este disco tú lo tiras recto y quiere irse a la derecha. O sea, este disco, y está muy chulo, yo lo uso sobre todo en hoyos en los que tú a lo mejor tienes una colina, que digamos que va así, pues tú coges, o sea, la colina va para abajo, entonces tú quieres, si tienes un disco y se te va a ir para el otro lado, pues tú puedes coger el disco, tirarlo plano y el disco solo va a querer irse para la derecha y te evitas ir por la colina. Yo para ese tipo de tiros, y también para tiros en los que estás a lo mejor en un sitio acorralado y no sabes dónde salir, lo puedes tirar plano y que él ya coja, cuando lo menos puedes tirar de derecha. Ahí. Luego tenemos el Rock, también plástico de X. Este disco es un poquito estable. De hecho, esto antes me volaba, era un poquito estable, pero como se ha ido rompiendo con el tiempo, como es plástico de X, que es el más barato y el más inestable, pues este disco tú lo puedes poner ahora mismo en cualquier línea, que este disco vuela como te da a ti la gana. Para hacer Anheuser yo cojo este midrange, o sea, es el disco que yo uso para hacer Anheuser, y cuando quiero hacer Heiser también, pero no quiere que se vaya muy lejos, porque esto no es estable, o sea, esto es muy neutro, pues este es el disco guapo. Es uno de los discos más viejos que tengo en la mochila. Luego tengo también dos compas, que son dos discos que me acabo de pillar ahora mismo. Uno de ellos, edición especial del campeón de Alemania, también firmado por el campeón de Alemania, que está en nuestro club en Alemania. Estos discos van súper rectos, o sea, este disco, además en plástico Opto, o sea, el bueno de Latitude, o sea, que este disco tú lo tiras y va rectísimo, o sea, este es mi disco para ir recto. O sea, yo este disco lo tengo hace un mes o dos y estoy súper contento con el disco. Bueno, y luego mi midrange más estable, que también lo he hecho yo, lo he pintado yo. Esto es un MD4 que me lo compré una vez por probar, y desde entonces que de verdad que es el midrange que más tiro. O sea, este midrange, o sea, cuando tú quieres hacer un approach y tú tienes que irte al final izquierda, pues o sea, hacer un approach de derecha que tú sabes que va a ir recto y luego va a volver, o sea, estoy súper contento con este midrange. O sea, que este midrange es el que yo uso para todo, o sea, yo este midrange es mi midrange favorito. Pasando a los drivers, tengo 6 drivers ahora mismo. Lo más inestable que yo tengo es un Manala, para la gente que conoce el nombre en inglés, Underworld. Este disco me lo hicieron para mí, ¿eh? Manala. Y este disco pues es súper inestable, o sea, este disco es absurdo, o sea, este disco tú lo tiras plano y se va a roller. O sea, este disco yo lo uso sobre todo cuando tienes que salir de algún apuro, que tú dices, tío, ¿cómo salgo yo de aquí? Que tienes un árbol medio que no hay manera de tirar plano a un lado y que el disco vuelva solo. O sea, esto es... O sea, me lo regaló Fede. Yo dije, tío, que yo cago con esta mierda. Yo cago con esto. Yo esto no sé para qué los quiero, pero en verdad lo estoy usando más y más. O sea, está todo guapo en verdad. Bueno, este disco que tengo aquí es un Explorer que se lo he comprado al actual campeón de Alemania Junior.
también firmado por esto, una edición especial de cuando ganó el torneo, el campeonato de Alemania. Y lo estoy probando a ver qué me parece. No estoy yo muy convencido, pero está guay. Es muy consistente, hace siempre lo mismo, o sea, está muy chulo. No sé, a lo mejor me lo queda, a lo mejor no. No sé, no estoy muy convencido. Luego, tengo otros 4 drivers, 2 FDs y 2 FD3. El FD es un disco que yo una vez se lo compré al que ahora mismo es campeón de Alemania, que estaba patrocinado por Discmania, y me dijo, tenía los discos ahí escarriados porque se cambió a Latitude y no sabía qué hacer con ellos, y yo se los vi y yo, tío, pues trae para acá que te los compro. Total, que le compré un puñado de discos, le compré un FD, un FD2, un FD3, y el FD pues me moló mucho. Ahora mismo tengo 2 FD en G-Star, que es el plástico que me mola, o G-Line de Discmania, que es lo que más me mola, porque este plástico tú lo puedes agarrar con todas tus ganas, y además es así gomoso, esto lo puedes agarrar con todas tus ganas. Y uno de ellos es un regalo de una amiga, Gotta Throw Them All. Y este disco pues o sea, es el disco que yo uso también para todo, o sea, este es el disco versátil. Tú este disco le pones Heiser, le pones Heiser, le tiras resto. Yo con este disco hago de todo, o sea, este es el disco comodín. Bueno, y luego pasando a un driver un poquito más estable, FD3 en C-Line, este que le compré al campeón de Alemania, que todavía lo tengo. El color no me gusta para nada porque se pierde como nada, o sea, es el peor color del mundo para un disco, creo yo. Bueno, sí, se puede poner más apagado. Y luego tengo este que es un regalo de Fede, Doombird 2, súper guapo. En principio son los dos iguales, solamente que el Doombird es un poco más plano y me viene mejor para tirar de derecha, o sea, me gusta más para tirar de derecha, y este pues lo tiro de revés, más o menos, pero son casi idénticos. Bueno, y luego ya llegando a los Distance Driver, tengo 5, 2 distintos. Por aquí tengo 3 Destroyer. Yo es que me di un año Herbenate y me compré muchos Destroyer, creo que fueron 5, uno de cada tipo de plástico. Y al final de eso pues me quedé nada más con 3, uno se lo di a Fede, otro lo tengo en la casa que no lo uso para nada, o sea... Uno es Metal Flake, que tiene un color súper guapo, este es el color favorito, este es mi color favorito, esto no se pierde. Y el otro que es en C-Line Die, yo qué sé qué leche. Y nada, estos dos discos pues es como el FD, pero bueno, un poquito más lejos, digamos. O sea, este disco es súper versátil, tú lo tiras, yo te hago Heiser, te hago Flex, te hago Heiser, te tiro el resto. O sea, yo con este disco lo hago todo, la verdad. Hago la gran mayoría de las cosas. Luego tengo el Destroyer también en G-Star, que es un poco más inestable que el Champion. Y lo que tiene este disco es que tú lo puedes tirar plano y te hace todo el flex él solo. O sea, este disco está muy chulo. Este disco antes era así y yo lo quise pintar y me lo cargué. Pero bueno, disco a perderlo. Está muy chulo. Y luego para terminar tengo 2 PD2 que son 2 burradas súper estables. Tengo uno en Blizzard y otro en Sweetlistar, que está todo chulo. Y estos 2 discos pues son vastos, o sea, estos discos súper estables. Esto lo puedes tirar plano, que esto siempre vuelve, y lo uso sobre todo para hacer skips. Entonces este disco está muy chulo y yo lo uso mucho. Y nada, ya está. Eso es todo lo que tengo yo aquí. Y hasta la próxima.